mensaje. Estamos felices de estar en casa, de estar en familia. Sí, bienvenidos nuevamente todos los que nos están siguiendo también a través de Presencia en Línea. Bienvenido la gente de La Laguna, de Monterrey, todos los que están aquí presentes. Vamos a darles un aplauso. Venga. Wow, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos han podido disfrutar la presencia de Dios en esta semana? ¿Cuántos pueden dar testimonio de la fidelidad de Dios en sus vidas? Amén. Dios está con nosotros, iglesia, y eso es lo que hace más grande la diferencia, el saber que Dios nos ama con amor eterno. Él nunca falla, amén. Él siempre vence, Él siempre está ahí, así que llénate de emoción, de entusiasmo, porque tenemos a un Dios que nos ama profundamente. Así que hoy quiero compartir contigo, seguir compartiendo la serie de Sube al Monte, ¿sí? Donde Dios nos está llamando a la intimidad. Dios en esta temporada y en todas las temporadas es súper importante que podamos buscar su presencia, podamos estar en la intimidad con Dios, podamos subir al monte, podamos tener esos momentos de refrigerio donde podemos disfrutar su presencia, tomar visión, tomar fuerzas, energía para el camino. Amén. Dios es una fuente inagotable. Jesús dijo: el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás. Amén. Así que hoy quiero continuar con esta serie, Éxodo 24:12, que es el versículo donde he basado esta serie. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés, luego el Señor le dijo a Ricardo, a Jorge, a David, a Sergio: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Amén. Yo quiero compartir entonces la tercera parte de esta serie, pero antes quisiéramos orar por las necesidades. Sabemos que quizás tú vengas hoy con una necesidad de oración, ya sea por salud, ya sea por un hijo enfermo, ya sea por algo, por asuntos de trabajo o por aquellas cosas que están inquietando tu vida. Dios quiere que puedas poner en Él tu carga. Amén, iglesia. Así que ¿por qué no levantas tus manos, cierras tus ojos y le dices: Dios, yo estoy aquí porque tú eres un cumplidor de promesas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, por las peticiones que hemos recibido a través del teléfono, a través de aquellas personas que hemos hablado, Señor, y han expuesto su petición. Tú conoces, Señor, personalmente cada persona, Señor, en la situación que está pasando en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su salud. Padre, y conforme al poder tuyo, Señor, te pedimos que tú vengas y obres por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Vengas, restaures, vengas y sanes, Señor. Vengas y levantes, vengas y traigas provisión, Padre, porque nada es imposible para ti. Hoy oramos en fe, Señor, creyendo, Padre, que tú eres suficiente para obrar mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, Señor. Traemos todas nuestras cargas y nuestras necesidades en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Oro por tu iglesia, Señor, que está presente. Oro por la iglesia en línea, Señor, para que tu Espíritu Santo en este momento traiga paz y quietud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Padre. Y todos dijeron amén, amén. Quiero que escuches y medites qué tienen en común estos tres pasajes. ¿Sí? Quiero que pongas mucha atención y puedas entonces decirme estos tres pasajes qué tienen en común. Y quiero leerlos de corrido los tres. Mateo 11:28.
Y si estás anotando, hazlo. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y el tercer pasaje que quiero leer es Génesis 12:1-3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Amén. Si tú te das cuenta, cada uno de estos versículos, cada uno de estos pasajes tienen muchas cosas en común. Tienen una promesa de un mejor futuro. Tienen un sueño, una perspectiva, una esperanza. Tienen un propósito. Pero en resumen, nos hablan de ¿qué? Nos hablan de promesas. Amén. Nos hablan de promesas. Dios dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Y eso qué es? Es una promesa. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y haré de ti una gran nación, y serás bendito y bendeciré a tu descendencia. ¿Y es una qué? Es una promesa. ¿Sabes que el lenguaje de Dios es el lenguaje de las promesas? Otra vez, el lenguaje de Dios es el lenguaje de las promesas. Amén. Dios habla siempre a través de promesas. Y me puse a meditar en esto. ¿Sabes que hay más de 7,000 pasajes de la Biblia que nos habla de promesas? Eso significa que tú tienes una promesa nueva durante 20 años de tu vida. ¡Wow! Durante 20 años, 365 días. Por 20 días, los que son matemáticos, usen sus computadoras y les va a salir 7,300, ¿no? 7,300. Hay una promesa de Dios para tu vida cada día nueva durante 20 años, ¿sí? Y si eso es significativo, entonces nosotros tenemos que entender el lenguaje de Dios, iglesia. El lenguaje de Dios es el lenguaje de las promesas. Y es súper importante que nosotros entendamos eso. Dios nos invita a soñar. Dios nos invita a un mejor mañana siempre. Dios le dijo a aquella mujer samaritana, si supieras quién es el que habla contigo, no tendrás sed jamás. Y aquella mujer le dijo a Jesús, dame de beber esa agua para que no tenga que venir a este estanque cada mañana. El Señor estaba hablando de una llenura, de un agua viva que va a satisfacer nuestra sed en los momentos de necesidad. ¿Cuántos creen eso? Iglesia, a Dios usa ese lenguaje, y es importante que tú y yo como iglesia aprendamos a entender a Dios. Sabes que muchos de nosotros no entendemos a Dios. Vemos a Dios a través de nuestras circunstancias y no vemos a Dios como Dios nos ve. No vemos a Dios como Dios nos habla, no vemos a Dios como Dios nos dice, pero Dios tiene una perspectiva para ti. Dios tiene algo nuevo para ti, iglesia, cada mañana. La Biblia dice que son nuevas sus misericordias. ¿Puede dar un aplauso al Señor por eso, iglesia? Y esas misericordias de Dios están expresadas en su palabra, están expresadas a través de las promesas de Dios para tu vida. Y yo quiero que profundicemos en esa parte. Dios le dijo a Abraham, ve y sube al monte, espera ahí. La semana pasada hablé acerca de la oración de fe, estar ahí, espera ahí orando. Sí, y recibe las tablas de piedra, recibe los mandamientos, recibe las promesas de Dios, ¿sí? Y esa es la parte que estamos viendo hoy, las promesas de Dios.
Sé que para nosotros hacer promesas puede ser algo complicado. Sé que para nosotros no nos gusta hacer promesas porque nos comprometemos, nos compromete, ¿sí? Porque se nos olvidan, porque no las podemos cumplir. Sé que muchos de nosotros quizás vienen de un trasfondo, de una familia y de un padre o una madre que no cumplieron sus promesas. Pero hoy estamos delante de Dios, quien sí cumple las promesas. Dios sí cumple las promesas. Dios tiene el poder para cumplirlas y hacerlas cumplir. ¿Lo creemos, iglesia? Eso es súper importante. Las promesas pueden tener mucho valor para ti si tú las crees, pero no tendrán ningún valor si no las conoces y no las crees, no las recibes, no las tomas para tu vida. Quiero decirte en esta mañana que Él no se olvida de sus palabras. Él es un Dios de pactos. Amén. Él no se olvida lo que ha salido de su boca porque Él es un Dios de pactos. Dios cumple sus promesas. Deuteronomio 7:9. Quiero que leas conmigo este pasaje increíble. Dice: reconoce, por lo tanto, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Estoy leyendo Deuteronomio 7:9, la NTV, si lo estás anotando. Reconoce, fíjate bien, reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Creo que ese es un ingrediente súper especial que ahorita te quiero compartir. Él es el Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Wow. Este pasaje nos dice entonces que las promesas de Dios son para sus hijos. Amén. Son su herencia para los que creen verdaderamente en Dios. Y creo que esa es una condición importante. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Las promesas es ¿para quién? Para los hijos, para la familia, para los que han recibido la herencia, ¿sí? Para ellos son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son eternas, no tienen fecha de caducidad. Amén. Las promesas de Dios no se caducan, no se venden, iglesia. Son eternas, son tuyas, están ahí esperándote para que tú las tomes, para que tú las creas, para que tú vivas. Porque Dios, el lenguaje de Dios es el lenguaje de las promesas. Las promesas de Dios son sin número, son infinitamente, ¿sí? Trascienden los tiempos, los momentos, las dificultades. Hay una para cada necesidad, hay una para cada ocasión. Tú puedes vivir disfrutando una nueva promesa, ya lo dije, durante 20 años de tu vida, ¿sí? Entonces, qué poderosas son las promesas de Dios. Y quiero que conforme vayamos, sé que has escuchado mucho de promesas, sé que esa predicación no es algo nuevo para ti, pero sí puede ser algo nuevo en que tú las vivas, porque una cosa es que las escuches y otra cosa es que las creas y otra cosa es que las estés viviendo como parte de tu vida, iglesia. Eso es una diferencia abismal. Amén. Porque el diablo hasta cree, pero tiembla. Él también conoce la palabra, pero tiembla. Así que, iglesia, Dios quiere que como hijos de Dios nosotros podamos hoy abrir nuestros oídos y entender que el lenguaje de Dios es el lenguaje de las promesas. Amén. Son eternas, no tienen fecha de caducidad, son sin número, son para los hijos, se reciben por gracia. No tienes nada que hacer para recibirla. Lo único que necesitas es ser hijo de Dios, ¿sí? Esa es la condición. Si no eres un hijo de Dios, tú no puedes rechazar algo. Si eres un hijo ilegítimo de Dios, si eres un hijo legítimo de Dios, entonces tienes parte de la herencia. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, tienes una herencia y no sabías. Tienes una herencia muy grande que Dios te ha dado y se encuentran en las promesas que están escritas en la palabra de Dios, iglesia. Esas palabras son la voz de Dios hablando a nosotros. Amén. Cada promesa
Si las promesas son el lenguaje de Dios, cada palabra escrita, cada promesa escrita es algo que Dios habló para ti. Amén. Y es algo que puedes disfrutar ahora. Siempre Dios habla de promesas. Dios nos invita a la vida eterna. Dios nos invita a ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios nos invita y nos dice cosas que no ha oído el hombre, ni han imaginado, ni han subido en el corazón, son las que Dios ha preparado. ¿Te das cuenta? Esas son promesas. Dios siempre habla de sueños, de grandeza, de cosas que están planeadas por Dios para tu vida, que son una realidad. Son sostenidas, las promesas de Dios son sostenidas gracias al pacto de Dios, en el que Él es el mediador del pacto. Él es el aval. Amén. Siempre que tú firmas, a mí me sucede cada año firmar como 6 veces lo mismo en la colegiatura de mis hijos, ¿no? Ya sin firmar como 10 veces el aval, como aval, o como el quien ejerce la patria potestad del hijo y quien tiene la obligación de pagar las colegiaturas. Amén. Quiero decirte que cada promesa hay un aval, ¿sí? Dios es el iniciador del pacto y Dios es quien jura por sí mismo que esas promesas se van a cumplir. Wow. Y la verdad, quiero decirte esto fuerte, se necesitaría ser muy tonto, muy limitado para pensar que Dios no va a cumplir lo que dijo. Amén. Sería muy bruto pensar cómo le va a hacer Dios para cumplir lo que dijo. Así que yo te invito a que le creas a Dios. Si Él hizo los cielos, la tierra y tiene un poder eterno e infinito, Él puede cumplir cada una de sus promesas. Iglesia, ¿lo crees? Amén. Cada una de sus promesas están en sus manos. Juan 1, 12, 13 nos dice: pero a todos los que creen en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Reconoce, por lo tanto, que Dios es el Dios verdadero. Amén. Entra en comunión con Dios, entrégale tu vida a Jesús y sé parte de las promesas de Dios, porque son para los hijos a quien pertenece la herencia. No es para los bastardos, es para los hijos. Amén. Es para los hijos. Segunda de Pedro 1, 3, 4 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Sabes qué? Todo lo que necesitas tú para llevar una vida recta, Dios ya nos la ha dado, ¿sí? A través de Jesucristo, ¿sí? A través de su divino poder. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Son las promesas de Dios las que nos permiten vivir una vida recta, una vida santa, una vida apartada para Dios. Es Dios obrando a través de su palabra que nos da el poder para aborrecer el pecado, para aborrecer lo malo. Así que aún esas cosas es por gracia, la gracia infinita de Dios actuando en nosotros para poder vencer el mal y huir de este mundo de perversidad. Amén. Ahora quiero que veamos una historia donde nos relata el papel que tienen las promesas de Dios en la vida del creyente y la forma en cómo Él nos mira y hace que las promesas del pacto nos guarden y se cumplan. Quiero que pongas mucha atención. Si te sientes con sueño, date unas cachetaditas, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida. Amén. Y quiero que abras tu Biblia en Génesis 18 y 19. Quiero que veas cómo en estos 2 capítulos se desarrolla el papel de las promesas de Dios, ¿sí? Cómo Dios interviene
de manera personal en nuestra vida para que se hagan cumplir, ¿sí? Y cómo Dios es fiel a su pacto, ¿sí? Esto es uno de los capítulos increíbles. Sabes que Génesis es el primer evangelio, es el evangelio de la gracia. Siempre he pensado que nadie ha ido al cielo a través de la ley de Moisés, sino ha sido cada persona que está en el cielo ahora, desde Moisés hasta ahora, aún desde Adán y Eva, fue por la gracia de Dios, no fue por tus actos de justicia, fue por su infinita gracia. Entonces veamos la gracia de Dios obrando en estos dos pasajes. Sí, la Biblia nos narra en Génesis 18, no lo vamos a leer todo, léanlo en su casa, voy a parafrasear algunas cosas por cuestiones de tiempo, pero dice que en el capítulo 18 se inicia una visita inesperada de 3 personajes que vienen a visitar a Abraham. No lo sabemos, pero la Biblia nos da a entender que era una teofonía donde 2 ángeles se hicieron visibles y uno de esos terceros personajes era Dios mismo. Dios, quien venía junto con 2 testigos, con 2 ángeles a visitar a Abraham, a visitar al hombre de la promesa, a visitar al hombre al cual se le habían dado muchas promesas. Habían pasado 25 años. Abraham ya tenía 99 años aquí, en Génesis 18. ¿Sí? Pero la Biblia nos dice que siendo Abraham un hombre temeroso de Dios y conociendo a Dios, al verlo se apresuró rápidamente y vino y le preparó un banquete. Puso a chambear a Sara, a los sirvientes, y prepararon un animal, no sé si es un cordero o una vaca, qué sé yo, pero prepararon rápidamente una carne asada y hicieron sentir a aquellos visita de una manera especial. Sabes que cuando Dios te visita tienes que hacerlo sentir especial. Amén. Y ahí estaban esos personajes con Abraham. Y Abraham ya había cometido errores. Abraham no era un hombre perfecto, ya se había metido con Agar, ya tenía un hijo que se llamaba Ismael. Los sueños de Abraham, quizás en ese ocaso de su vida, en ese momento donde ya tenían 100 años, sus expectativas de recibir un hijo de Sara eran nulas, ¿sí? Él tenía 100 años, Sara quizás 90 y pico de años, y se habían conformado quizás al no recibir las promesas, pero Dios siempre cumple sus promesas. Dile al que está a tu lado, Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y Dios interviene personalmente en este pasaje. Escúchame bien, Dios interviene personalmente en este pasaje para venir a hablar nuevamente con Abraham y a darle buenas noticias. Génesis 18, 9 y 15 dice: ¿dónde está Sara tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Ve el lenguaje de Dios, el lenguaje de las promesas. Él le dice: mira, Abraham, dentro de 1 año, ahora sí se va a cumplir lo que te he prometido múltiples ocasiones. Cada vez que Abraham tenía un encuentro con Dios, le recordaba que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Versículo 11: Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí mismo y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es un viejito. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año por segunda vez, le dice, y Sara tendrá un hijo. ¡Wow! Y Abraham dijo: Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, dijo Sara. Pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste.
Sí, te reíste. Aguas cuando te rías, ¿verdad? Porque Dios está ahí. Y sabes que muchas veces Dios le dijo a Abraham que esa promesa se iba a cumplir y estaba ahí para decirle, ¿sabes qué? Se va a cumplir. Y sabes que muchos de nosotros estamos como Abraham y Sara, con necesidades, con cosas que se nos ha prometido de parte de Dios, pero no hemos visto cumplida la promesa. Y pensamos como Sara y con Abraham, que ya para qué, si ha pasado tanto tiempo, si ya no creo que mi llamado funcione, ya no creo que mi matrimonio funcione, ya no creo que mis hijos sean rescatables, porque he orado tanto tiempo. Pero Dios quiere decirte hoy que Él viene personalmente para decirte, para mí nada es imposible. ¿Estás escuchando, iglesia? Nada es imposible para mí, dice el Señor. No importa qué tan grave sea tu situación, no importa cuántos años hayan pasado, para Dios nada es imposible. Dios lo puede hacer, porque el lenguaje de Dios es el lenguaje de las promesas. Wow. Dios tuvo que estar ahí para volverle a decir a Abraham, cree, porque dentro de un año, y la Biblia nos dice exactamente que después de un año, Sara tuvo a su hijo Isaac. Amén. El hijo de la promesa, el hijo de la libre, no el hijo de la esclava. El hijo que le iba a traer bendición y herencia espiritual increíble. Así que conviene creerle a Dios, iglesia, porque para Dios todo es posible. Quiero que pongas mucha atención en estos pasajes en Génesis 18, 16 al 18. Y lo voy a leer en la Reina Valera 60. Y quiero que pongas mucha atención y que puedas entender y captar la manera en que Dios habla. Génesis 18, 16 al 18 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Después de la comida, después de que le dijo Dios a Sara va a tener un hijo, aquellos dos los ángeles se retiraron a una comisión que tenían de parte de Dios, y Dios se quedó con Abraham. Y entonces dice: y los varones se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, fíjate bien, quiero que captes bien el mensaje de estos dos versículos, y quiero que veas la manera en que Dios habla y cómo Dios nos ve. Esto puede cambiar tu vida y tu perspectiva. Escúchalo bien, dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Wow, no sé si tú lo captes, pero Abraham no tenía aún nada. Amén. Solo tenía ¿qué? Promesas. Pero Dios lo veía cumplidas sus promesas, y le dijo: ¿cómo le voy a encubrir a Abraham si es el padre de una gran nación, si es un hombre en el cual van a ser benditos todas las familias de la tierra? Si él es un gran hombre, ¿cómo le voy a encubrir lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Le voy a decir mis planes con esta ciudad. Sabes que Dios nos mira y nos ve a través de las promesas, y Él las ve cumplidas en nosotros. Él no espera que se cumplan para empezar a confesarlas, sino Él las declara como una realidad hecha en nosotros. Recuerda cuando Dios le dijo a Gedeón, hombre y forzado y valiente, y no lo era, pero para Dios lo era. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Sí? Dios le dice, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Dios estaba creyendo en sus palabras, y Dios estaba declarando sobre Abraham una realidad, porque Dios llama las cosas que no son
como si fueran. Así que, iglesia, deja de pensar en base a las circunstancias, deja de ver en base al presente y empieza a ver como Dios ve, empieza a ver en perspectiva, empieza a ver a tus hijos como siervos de Dios, empieza a ver tu descendencia como una descendencia bendita. ¿Por qué? Porque Dios cumple su pacto, iglesia. Dios ve cumplidas sus palabras en nosotros. ¿Alguien está escuchando aquí eso, iglesia? Nuevamente este pasaje nos habla que el lenguaje de Dios es el lenguaje de las promesas. Amén. Dios revela su plan a Abraham y le dice lo que va a hacer con Sodoma. Y Abraham empieza a interceder con Dios. Dios nos ve a través del cristal de su palabra. Amén. Y quiero que leas también este pasaje, Génesis 19:29. Fíjate lo que dice Génesis 19:29. Y quiero que te apropies de esa promesa y de esa forma en que Dios es. Amén. Como actuó con Abraham, también puede actuar contigo, puede actuar conmigo, porque era su hijo. Y a pesar de que Abraham era su hijo, un hijo especial, sé que el valor que le tenía a Abraham es el mismo valor y medida del amor que Dios tiene para mí. Dios no tiene favoritos. Amén. Porque tú puedes decir, bueno, Abraham era el hombre de la fe. Para Dios existen hijos. Amén. Y dice que Él no hace excepción de personas. Y Génesis 19:29 nos dice algo increíble. Lo voy a leer, la Reina Valera 60. Dice: así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Si tú no entiendes eso, lo que está diciendo aquí es que por amor a Abraham, por el pacto de Dios con Abraham, Dios vino a librar a Lot de la destrucción. ¿Por qué? Porque Abraham tenía un pacto con Dios. Y en medio de la dificultad, en medio de la muerte, en medio de la destrucción, Dios se hizo presente e hizo un plan de rescate. Amén. Así como en TV, así como en las películas donde vienen rescatando al soldado Ryan, ¿sí? Dios vino a rescatar a Lot por amor a Abraham. ¿Cómo se llama eso? Se llama que Dios es un Dios de pactos. ¿Cómo se llama eso? Dios no se olvida de las promesas que te ha dado. Dios no se olvida de tu trabajo. Dios no se olvida de lo que has hecho para el Señor. Amén. Dios está ahí. Sabes que en esos momentos difíciles la promesa de Dios se cumple. Amén. Porque nos ama con amor eterno, iglesia. Dice que toda esa ciudad fue destruida y Lot y su familia, su esposa y sus hijas salieron de allí, y vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y por cuanto tú eres hijo de Dios, Dios ha prometido salvar de la destrucción en la vida de tus hijos. Si tú buscas a Dios, si haces del Señor tu tesoro, no importa qué tan complicado pueda ser. Sabes que Dios no actuó por la justicia de Lot. Dios actuó porque Abraham amaba a Dios y Abraham tenía un pacto con Dios. ¿Estás entendiendo eso, iglesia? Amén. Él es un Dios de pactos, iglesia. Él es un Dios inconmovible. Él es un Dios, Él es el cumplidor de promesas. Y Hebreos 6, capítulo 6, versículo 15 al 19. Este es el último pasaje que quiero leerles. Hebreos 6. Lo puedes anotar ahí en tus notas. Dice entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Amén. ¿Qué cosas Dios te ha prometido, iglesia? ¿Conoces las promesas de Dios?
conoces la palabra de Dios, ¿sí? Dice: entonces Abraham esperó con paciencia. Dios le dijo a Moisés: ven, sube al monte y espera ahí, ¿sí? Y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Te juro por Dios, te juro por esto. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Versículo 17: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Versículo 18: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Iglesia, es imposible que Dios no cumpla, es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, todo lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, donde podemos entrar libremente a reclamar, a pedir que las promesas de Dios se cumplan. Que tu forma de orar, iglesia, sea basado en las promesas de Dios. Tú dices, Señor, en tu palabra que plaga no tocará mi morada, Dios, y yo oro conforme a tu palabra. Gracias por guardar a mi familia, gracias por guardar a mis hijos mientras suben los chicos. Tú puedes orar diciendo: Dios, tu palabra dice que yo no pediré prestado, sino otros me pedirán prestado. Señor, que seré cabeza y no cola. Entonces tú empiezas a orar: gracias, Señor, porque tú así me ves. Tú ves cumplidas tus promesas en mi vida. Iglesia, yo te invito a soñar. Ponte de pie, por favor. Yo te invito a soñar. Yo te invito a que veas cumplidas las promesas de Dios en tu vida. Yo te invito a que veas el lenguaje de Dios como es. El lenguaje de Dios es un lenguaje de promesas. Vive de acuerdo a las promesas. Sueña en base a las promesas. Pide en base a las promesas. Ora en base a las promesas, porque Dios no miente, iglesia. Él cumple su palabra. ¿Estás escuchando eso? ¿Lo puedes creer, iglesia? Venga. Así que hoy te pido que levantes tus manos a Dios. Amén. Y le digas: Dios, tú eres un Dios de pactos. Tú eres un Dios que cumple las promesas. Ahora ayúdame, Señor, que cada vez que me tope con una promesa tuya en tu palabra, pueda orar en base a ella, pueda creerla, Señor, porque tú las ves realidad en mi vida, Señor. Si no las veo cumplidas, es porque no las he pedido, Señor, es porque no las he creído. Pero hoy, Señor, recibo tu palabra, Señor, y recibo tus promesas como una realidad en mi vida, Señor, como una palabra que ha salido de tu boca, que da vida, que produce frutos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tus grandes promesas. Gracias, Señor, yo te entrego mi vida. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesús, hoy puede, a través de la iglesia en línea o en este lugar. Si alguien puede cerrar sus ojos, si alguien necesita entregarle su vida a Jesús, puedes levantar tu mano y decir: Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Quiero conocerte. Quiero ser realmente, Señor, un hijo tuyo, Señor, que puede recibir esa herencia que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Jesús.